Está el presidente de la Corte Superior, la Corte de Justicia más importante del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Javier. A ver, ¿qué piensa usted cuando escucha esto de esta campaña Chapa tu choro? Dicen, bueno, eso es culpa del Poder Judicial. Bueno, yo quisiera primero expresar mis más sinceras condolencias a la familia de este valeroso policía que ha muerto en acto de servicio. Asimismo, extender estas condolencias a toda la familia policial y especialmente en la persona de su director general, el señor general Vicente Romero. Con respecto a su pregunta, creo que es responsabilidad de todas las autoridades del sistema de justicia. Y es que hasta ahora a veces no difundimos qué es el sistema de justicia y se confunde el sistema de justicia con el sistema judicial. El sistema judicial es una parte del sistema de justicia. El sistema de justicia está integrado por el Poder Judicial, es uno de los órganos, quizás uno de los más importantes, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el propio Ministerio de Justicia, los colegios de abogados, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. Todos tenemos que ver con la justicia. Desde que se produce cualquier hecho, absolutamente todo el sistema entra en funcionamiento. Entonces lo que tenemos que es básicamente, de manera armoniosa, coordinar todas las autoridades del sistema para dar una respuesta. El problema es que cuando un delincuente es capturado, llevado al juez y luego lo vemos al día siguiente en la calle, entonces es el juez el que ha tomado la decisión, no el policía. Nosotros hemos puntualmente en algunos casos, no solo en algunos, en muchos casos se ha detectado eso y se ha sometido a proceso disciplinario y se ha sancionado a los jueces. Cuando hay responsabilidad, individualizamos. Lo que no estamos de acuerdo es en que se generalice y que se diga que todos los jueces, ¿no?, son ineptos o incompetentes o corruptos. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Porque cuando atacamos el sistema, destruimos la institución. Y si no hay institución, entonces simplemente volvemos a la barbarie. Y eso es el riesgo, ese es el grave riesgo. No son todos, pero hay. Hay, indudablemente. Y prueba de ello es que nosotros estamos procesando y sancionando a los que lamentablemente no cumplen a cabalidad su función. Pero no los están sancionando con la celeridad y la firmeza que la gente espera, ¿no? No, sí. Por ejemplo, en el último caso muy sonado del INSE, el mismo día entrevistamos a la jueza, entrevistamos a la parte agraviada, revisamos los autos y abrimos un proceso disciplinario preliminar. Y el viernes ya concluyó ese proceso disciplinario preliminar y ya se inició un proceso administrativo, ¿no? Entonces sí estamos respetando, por supuesto, el derecho a la defensa y el debido proceso que tiene esa jueza. Cuando un juez, por ejemplo, libera a un delincuente que ha sido capturado en flagrancia, porque la queja del ministro es una queja que muchísima gente comparte, ¿eh? Así es. Le cuesta a la policía capturar gente y de pronto el Poder Judicial lo suelta. ¿Eso diría usted que es un error que lo reconocen, que lo asumen? En algunos casos... O de pronto es culpa de la Fiscalía, no lo sé. No, en algunos casos es responsabilidad de la Fiscalía, en algunos casos es responsabilidad de la propia policía que no actúa quizás con la cautela del caso, y en algunos casos es responsabilidad del juez. O sea, en cada caso hay que analizar dónde está la responsabilidad. Claro, pero podríamos hablar, ya para no decir cada caso es diferente, decir, digamos, la mayor parte de las liberaciones, ¿por qué son? Digamos, tendríamos que analizar en conjunto. Por ejemplo, ahí vemos nosotros muchos casos de que por la cuantía ni la policía, ni la fiscalía, ni el juez pueden detener a una persona por más de 24 horas. Eso es un tipo de caso. Pero, por ejemplo, en el caso puntual que se ha publicitado, el del INSE, ahí fue un error de la jueza, ¿no? Y en conjunto también de la fiscalía, porque la fiscalía no entregó, por ejemplo, el video con el pedido de detención preventiva, ¿no? Ahí había un error en conjunto, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora, pero ¿y la policía usted dice que también se equivoca? ¿Por qué hace? No ¿La policía captura y los manda al juez porque no es que se equivoca, sí, sino que la policía también, la policía reconoce que tampoco tiene los medios, la logística y los laboratorios para actuar todas las pruebas. Y con todas esas pruebas de manera contundente acreditar las razones por las cuales se tiene que dictar una detención preventiva, ¿no? Que es la última ratio en la que tiene que recurrir el juez. Generalmente se abre el proceso con comparecencia y excepcionalmente debe ser con detención preventiva. Pero acá, dada la coyuntura que vivimos de alta criminalidad y de seguridad, se piensa al revés, que a todos hay que abrirle con detención. O sea, lo raro debería ser mandarlos a la cárcel. Dice Claro, usted. porque nosotros incluso estamos siendo cuestionados internacionalmente de que aquí en el país, en el Perú, o sea, en la OEA se ha debatido eso de que estamos haciendo un abuso y un exceso de la detención preventiva. ¿Ah, sí? ¿Sí? Quizá porque no viven acá, digamos, y podríamos ser sancionados internacionalmente. ¿Cómo así? Porque simple y llanamente hemos suscrito unos tratados que nos vinculan ese Tratado de Derechos Humanos. O sea, por mandar más gente a la cárcel, por eso nos pueden sancionar. No, por hacer un uso indebido de la detención preventiva, que es la última ratio de la que debe usar un juez para abrir un proceso. ¿No? Ya, y eso, Lo normal es que se haga el proceso y al final del Ya. proceso se condene. No que a todo el mundo se le meta preso y al final se le diga que está... ¿Y por qué los jueces están inocente. mandando de esa manera a la cárcel a la gente? ¿Por presión de quién? ¿De los medios? ¿De la gente?
Por un mal uso y un desconocimiento de la detención preventiva. De los jueces. De los jueces, sí. ¿Y qué pasa? ¿No están enterados? No, se forman? No, lo que pasa es que es un proceso. Tenemos un código procesal nuevo y entonces tiene que capacitarse a cada uno de los actores del proceso, que son a los policías, a los fiscales y a los jueces. O sea, y los propios abogados. Todos tienen que ahora actualizarse a estas nuevas normas. ¿Y lo que vamos a ver entonces va a ser más liberaciones? Ojalá que no. Lo que esperamos es... Pero para que no nos sancionen afuera, entonces vamos a tener que darles comparecencia. No, es que nosotros tenemos que aplicar las cosas de acuerdo a nuestras realidades. Tenemos que ser conscientes de nuestra propia realidad. No trabajar solo en función de una realidad foránea. Yeah. En Europa, por ejemplo, están cerrando las cárceles. No hay para meterlos presos. ¿Tenemos un problema de leyes o no? En parte sí. Simplemente de jueces que todavía no conocen bien la ley. No, es un problema que tiene varias aristas. Una de las aristas es problema de leyes. Hay que tener cada día... Hay que tener, por ejemplo, ¿qué modificación haría usted? Por ejemplo, tendríamos que ya trabajar de manera armoniosa y conjunta con los gobiernos locales, con Economía y Finanzas, con Justicia y el Poder Judicial. Por ejemplo, para todos estos delitos de menor cuantía, o que le llaman de baratela, crear unos centros de detención preventivas o transitorios en los gobiernos locales. A toda esta gente que roba una cartera, un celular, debería estar una semana, 10 días o trabajo forzado. Pero tenemos que trabajar a nivel de los gobiernos locales. Y ellos tendrían que ser los... ¿Hoy un juez no puede mandar a alguien una semana a la cárcel? No existe. No hay ni dónde mandarlo. No hay dónde mandarlo. Porque los penales están hacinados, están tuburizados, ¿no? Y más bien, en algunos casos, no quiero generalizar tampoco, a veces es un centro de entrenamiento para perfeccionarse en los actos delictivos. ¿Usted siente que le hacen, digamos, como bullying al Poder Judicial? No, de ninguna manera. ¿Está merecido entonces el cargamento? No está tampoco, mucho menos merecido. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, solo en Lima, alrededor de 500 órganos jurisdiccionales. De esos, el 10% ve penal. El 90% ve civil, constitucional administrativo, familia, comercial. Y no tenemos, digamos, esa presión mediática o esa sensibilidad social porque se vive una inseguridad que no hemos vivido durante varias décadas. La gente que escucha, porque entiendo que usted está en la radio también o que lo ve ahora y dice, bueno, y tiene esa sensación, ¿qué le diría? ¿Cómo? ¿Qué le diría usted a esa gente? ¿Sobre qué? Siente que el Poder Judicial no está caminando con la velocidad que uno quisiera para colaborar con la lucha contra Bueno, no queremos tratar de justificarnos, ¿no? Hay hechos concretos que tienen que ser combatidos y hay jueces concretos que tienen que ser inspectorados. Pero, digamos, en cuanto a sistema, nosotros necesitamos una especie de acuerdo por la justicia, un acuerdo nacional por la justicia, en la que todas las autoridades de todos los niveles trabajemos por eso. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros durante los últimos años no recibimos un céntimo para inversión. Y yo, por ejemplo, como presidente de Corte, no tengo locales. Mi local de la sala laboral está clausurado. El local de los jueces penales está inoperante. No tengo un parque, por ejemplo, informático. Las computadoras más nuevas que tengo son hace 9 años. Entonces tenemos que modernizar también la justicia. Para que camine a la velocidad de lo que camina todo el cambio, tenemos que modernizar y eso necesita inversión. Y ahí hay que sensibilizar. Lo que pasa es que no hay inversión porque se dice, ¿cómo vamos a invertir más dinero si estos no cumplen? Entonces se hace todo un círculo vicioso. Entonces tenemos que empezar por invertir en el sistema, ¿no? Y para poder modernizarlo y darle una respuesta adecuada a la población que requiere. ¿Y qué le pareció la decisión del juez que mandó al archivo este recurso del hermano de Nadine Heredia? ¿Usted está de acuerdo? No, yo no puedo hacer ningún tipo de comentario, de opinión sobre asuntos que están en giro, porque esa decisión presumo que va a ser impugnada y va a ser revisada por un órgano superior colegiado. Yo no puedo andarme opinando para que los jueces o las personas digan, el presidente opina en tal sentido, en consecuencia los jueces están resolviendo como fin del presidente. Bueno, pero lo que está aquí, digamos, en discusión es alguien que le pide algo al Poder Judicial y después no se aparece. Mire, lo que yo puedo decir es que las decisiones de los jueces, como son seres humanos y la Constitución ha previsto, son objeto de impugnación y son objeto de revisión. Hay un principio constitucional, es la doble instancia. Toda decisión puede ser revisada. Entonces, pero digamos, ¿a usted le parece bien que alguien presente un recurso y después no se aparezca para sustentarlo? Mire, nosotros tenemos aproximadamente 3 millones de procesos chatarras. Chatarras. O sea, chatarras, que no sirven para nada. Están mal planteados desde un inicio. Y que solamente nos recargan el sistema. Entonces, también tenemos que trabajar con los colegios de abogados, con las universidades. ¿Cómo formamos mejor a los abogados? Y cómo ellos también asumen su función y su rol de colaboradores con la justicia. Y ya no tendríamos 3 millones de procesos chatarras. Yo tengo hoy día, ¿no? Tengo una sala laboral que ve asuntos de los viejitos pensionarios que tiene 12.500 causas. ¿Cómo una sala que debe tener, y
según estándares internacionales, máximo 1.000 causas, ve 12.500. Solo pasa acá en nuestro país, supongo, porque en otros países no pasa eso. Proceso chatarra. Tenemos 3 millones de procesos chatarra. Pero hay que hacer algo porque son la gente va a decir también que la justicia es chatarra, ¿no? Estamos haciéndolo todos los días. Todos los días estamos haciendo algo. Con los magros recursos que tenemos, pero seguimos haciendo algo y no perdemos la fe ni la esperanza de cambiar las cosas. Muy bien, señor Ordóñez, muchas gracias.